Mis amados y queridos hermanos, necesitamos que se inscriban, den joya, compartan y comenten en nuestro canal, así llegaremos a los que más necesitan un confort espiritual en sus vidas. Historia de Nuestra Señora de Guadalupe. El relato más antiguo sobre las apariciones de la Virgen María al indio Juan Diego, en el Cerro del Tepeyac, es el llamado Nican Mopowa, escrito en lengua náhuatl a mediados del siglo XVI. Historia de Nuestra Señora de Guadalupe. El relato más antiguo sobre las apariciones de la Virgen María al indio Juan Diego, en el Cerro del Tepeyac, es el llamado Nican Mopowa, escrito en lengua náhuatl a mediados del siglo XVI. El autor, contemporáneo de los acontecimientos, reproduce los diálogos coloquiales típicos, repetidos y cariñosos, que Nuestra Señora mantiene con el vidente. Es la charla de confianza de un hombre sencillo con su madre. La historia comienza en diciembre de 1531. En esa ocasión, cuenta el Nican Mopowa, 10 años después de que la Ciudad de México fuera conquistada, terminó la guerra y los pueblos vivían en paz, y así comenzó a consolidarse la fe, el conocimiento del Dios verdadero, razón de la vida del hombre. La evangelización avanzaba a pasos largos. Parecían ya lejanos aquellos ritos macabros que los buenos nativos se veían obligados a soportar, como un yugo pesado, para contentar a sus ídolos, sedientos de sangre. La liberación del mal y del error, que los sacramentos y la doctrina de Jesucristo habían traído, cayó como un bálsamo en el corazón de aquel pueblo, y la gracia produjo el milagro maravilloso de la conversión. 10 años después de la llegada de la fe al antiguo reino azteca, Dios quiso mostrar que ponía la evangelización del nuevo continente bajo el manto de la mediadora de todas las gracias, su Madre Santísima. Y sucedió, se lee en el Nican Mopowa, que había un indio, un pobre hombre del pueblo, de nombre Juan Diego, según se dice natural de Cuatitlán. Un sábado por la mañana temprano, se dirigía a la Ciudad de México, para ir al catecismo. Cuando pasaba junto a un pequeño cerro llamado Tepeyac, oyó cantar en lo alto del cerro, como si fuera el canto maravilloso de muchos pájaros. Encantado, ese hombre pensó que estaba en el paraíso. Y, cuando el canto terminó de repente, cuando se hizo silencio, oyó que lo llamaban desde arriba del pequeño cerro, diciendo, Juanito, Juan Dieguito. Muy contento, se dirigió al lugar de donde venía aquella voz y vio a una noble señora que allí estaba de pie y que lo llamaba, para acercarse a ella. Al llegar a su presencia, quedó encantado con su nobleza sobrehumana, sus vestiduras eran radiantes como el sol, y la piedra, el acantilado donde estaba de pie, echaba rayos resplandecientes. Juan Diego se postró y escuchó su palabra, extremadamente agradable, muy amable, como de quien lo atraía y estimaba mucho. Le dijo, Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? Y él respondió, mi señora y mi niña, tengo que ir a tu casa de México Tlatelolco, para aprender las cosas divinas, que nos enseñan nuestros sacerdotes, enviados de nuestro Señor. Después, la Virgen comunicó a Juan Diego cuál era su voluntad, sabe y comprende bien, tú, el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios, razón de nuestro vivir, del Creador de los hombres, del que está cerca y cerca, el dueño del cielo, el Señor del mundo. Deseo vivamente que me levanten aquí un templo, para mostrar y dar en el todo mi amor, compasión, auxilio y amparo, porque en verdad yo soy vuestra Madre bondadosa, tuya y de todos vosotros que vivís unidos en esta tierra y de los otros pueblos, que me amen, que me invoquen. Búsquenme y confíen en mí, ahí escucharé su llanto, sus tristezas, para remediar y sanar todas sus penas, miserias y dolores. Te daré las gracias y te pagaré bien, pues te haré feliz en la tierra y merecerás que recompense el trabajo y fatiga con que vas a realizar lo que te pido. Después Nuestra Señora le ordenó que se presentara al obispo Fray Juan de Zumárraga, para darle a conocer su deseo, y concluyó, y estás seguro de que te lo agradeceré y pagaré bien, pues te haré feliz en la tierra y merecerás que recompense el trabajo y fatiga con que vas a realizar lo que te pido. Has oído mi petición, mi hijo menor, ve y pon en el todo tu esfuerzo. Pero no creyeron al buen indio cuando reveló lo que la Virgen María le había dicho y, muy compungido, volvió al cerro del Tepeyac para comunicar el fracaso de su embajada y pedir a la Santísima Virgen que enviara a alguien más digno, una persona importante y respetada, a quien seguidamente darían más crédito. Pero oyó esta respuesta. Escucha, el más pequeño de mis hijos, comprende que son muchos mis servidores y mensajeros a quienes puedo encargar de llevar mi mensaje y hacer mi voluntad, pero es absolutamente necesario que seas tú mismo quien pida y ayude a que mi voluntad se cumpla por tu mediación. Confortado de este modo,
Juan Diego reiteró su ofrecimiento de presentarse al obispo y así lo hizo al día siguiente. Después de ser interrogado, esta vez tampoco le creyeron. Fray Juan le pidió una señal inequívoca de que era la Reina del Cielo quien lo enviaba. Juan Diego se presentó nuevamente a la Virgen en Tepeyac para transmitir sus explicaciones, y la señora prometió entregarle al día siguiente una señal irrefutable. Pero Juan Diego no volvió allí, porque al regresar a casa, encontró a su tío Juan Bernardino muriendo. Fue a buscar un médico, pero ya era inútil. Pasó ese día y, al llegar la noche, el tío le pidió que fuera a buscar un sacerdote para confesarse y morir en paz. El martes por la mañana, Juan Diego se puso en camino y, al llegar cerca del cerro de Tepeyac, decidió hacer un desvío para evitar encontrarse con la señora. Pensaba, en su ingenuidad, que si se demoraba, no llegaría a tiempo para que un sacerdote consolara a su tío. Pero la Virgen María salió a su encuentro y se dio este encantador diálogo, que Nican Mopoa nos transmitió con toda su frescura. Le dijo: ¿qué pasa, hijo mío más pequeño? ¿A dónde vas? Juan Diego, confundido y temeroso, devolvió el saludo: mi niña, la más pequeña de mis hijas, señora, ojalá estés contenta. ¿Cómo has despertado? ¿Estás bien de salud, oh mi señora y mi niña? ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿Acaso no estás bajo mi protección y protección? Y explicó humildemente por qué se había alejado de la misión recibida. Después de escuchar la explicación de Juan Diego, la piadosísima Virgen María respondió: oye y entiende bien, hijo mío más pequeño, que aquello que te asusta y aflige no es nada, no se perturbe tu corazón, no temas esa enfermedad ni ninguna otra enfermedad o angustia. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿Acaso no estás bajo mi protección y protección? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás en mi regazo y en mis brazos? ¿Qué más necesitas? El desenlace de la historia es bien conocido: el prodigio de las rosas floridas en lo alto del cerro, que fueron colocadas por la Virgen en la portada de Juan Diego, y llevadas a Fray Juan de Zumárraga como prueba de las apariciones, y cómo, al abrir Juan Diego su tosca capa, apareció la maravillosa imagen, no pintada por mano de hombre, que aún hoy se conserva y venera. El tío de Juan Diego se curó y vio a la Santísima Virgen, que le pidió que también fuera a ver al obispo para contarle lo que había visto y de qué manera maravillosa le había curado, y cómo debía llamarse a su bendita imagen, la siempre Virgen Santa María de Guadalupe. Antigua Basílica de Guadalupe. Juan Diego vivió hasta los 74 años, después de haber vivido durante cerca de 3 lustros junto a la primera ermita construida para prestar culto a Santa María de Guadalupe. Falleció en 1548, al igual que el obispo Juan de Zumárraga. Su canonización tuvo lugar el 31 de julio de 2002. En poco tiempo, la devoción es Virgen de Guadalupe se propagó de forma prodigiosa. Su solidez entre el pueblo mexicano es un fenómeno que no tiene comparación fácil. Su imagen se puede ver en todas partes y se cuentan por millones los peregrinos que acuden con una fe maravillosa a poner sus intenciones al pie de la imagen milagrosa en su Villa de México. En toda América y en muchas otras naciones del mundo se invoca con fervor aquella que por singular privilegio, en ningún otro caso otorgado, dejó su retrato como prueba de su amor. La aparición de Nuestra Señora de Guadalupe. Estaba el indio Juan Diego en el campo. Él sufría a causa de la grave enfermedad de su tío a quien mucho amaba. Juan rezaba por su tío cuando tuvo la visión de una mujer con su manto todo reluciente. Ella lo llamó por su nombre y le dijo en náhuatl, la lengua azteca: Juan Diego, no dejes su corazón perturbado. ¿No estoy aquí? No temas esta enfermedad o angustia. Yo no soy tu madre. ¿Tú no estás bajo mi protección? La señora pidió, entonces, que el indio fuera a revelar su mensaje al obispo local. El mensaje de que ella acabaría con la serpiente de piedra, y que el pueblo de México se detendría con los holocaustos y se convertiría a Jesucristo. Además, debería construirse una iglesia en el lugar de las apariciones. El milagro de Nuestra Señora de Guadalupe. El obispo no creyó al indio, pero ordenó que pidiera una señal a la señora para probar la veracidad de la historia. Cuando Juan Diego regresó al campo, Nuestra Señora de Guadalupe se le apareció de nuevo. Este le habló de la desconfianza del obispo, porque María había pedido que se construyera también una gran iglesia en aquel lugar. María, sonriendo, pidió a Juan Diego que subiera al monte y llenara su poncho con flores. Era invierno. La nieve cubría los campos. En aquella época, no nacían flores en aquella región de México.
Juan Diego lo sabía. Pero aún así obedeció. Llegando a lo alto del monte en medio de la nieve, encontró una gran cantidad de flores llenas de gran belleza. Cogió muchas flores, llenó su poncho y se las llevó al obispo. El segundo milagro. Con dificultad Juan Diego fue recibido por el obispo. Él tenía su poncho o su tilma, doblado lleno de rosas. Entonces abrió la tilma y las flores cayeron al suelo. Cuando el obispo lo vio, aún no lo creyó. Entonces, para sorpresa de todos los que estaban en la sala, en el poncho del indio estaba estampada la bella imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, como el indio había revelado al obispo. Todos en la sala creyeron, incluso el obispo. Desde ese momento, todo cambió. El hecho causó gran conmoción en todo el pueblo mexicano. Luego se construyó una gran iglesia en el lugar indicado por Nuestra Señora y el poncho de Juan Diego con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe impresa fue llevado para ser venerado. Guadalupe se convirtió en el gran santuario de México, y la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe se extendió por toda América Latina. En 1979, el Papa Juan Pablo II consagró a Nuestra Señora de Guadalupe como patrona de América Latina. Estudios sobre el poncho. Estudios realizados sobre el poncho del indio Juan Diego revelan que la pintura no fue hecha por materiales existentes en la naturaleza ni fabricados por el hombre. En los ojos de María, dentro de iris y de la pupila, se ve la escena en la que el indio abre su tilma en la sala del obispo, con todas las personas presentes en la sala conforme fue descrito en documentos posteriores. Tiene una familia de un lado, el indio y el obispo del otro. El ojo refleja la luz como el ojo humano. En enero de 2001, el ingeniero peruano, José Astetonsman, reveló el resultado de la investigación de 20 años, con la ayuda de la NASA. Los ojos de la imagen ampliados 2,500 veces, muestran unas 13 personas, niños, mujeres, el obispo y el propio indio Juan Diego, en el momento de la entrega del poncho al obispo. Richard Kuhn, Premio Nobel de Química, descubrió que la imagen no tiene colorantes y que después de 470 años continúan con su brillo. El paño del poncho no dura más de 20 años y comienza a deshacerse, lo que no sucede con el poncho del milagro, que ya dura casi 500 años. Concluyeron que lo que forma la imagen de Nuestra Señora no es pintura. La fibra del ayate, cactus, soportaría las pinturas de la época. Además, no hay ningún dibujo o marca de pincel. Milagros de Nuestra Señora de Guadalupe. Grandes milagros han ocurrido a lo largo de los 500 años de historia de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe. El pueblo sufrido de México tuvo su esperanza renovada con esta visita y permanencia de la Virgen en sus tierras. Imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Nuestra Señora, en un acto de delicadeza, apareció como una india, morena, vestida como una india embarazada. En su ropa se representa el cielo con la posición de las estrellas del día en que apareció. Los aztecas sabían reconocer estas señales y eso fue decisivo para que la conversión de aquellos pueblos ocurriera en masa. Oración a Nuestra Señora de Guadalupe. Perfecta, siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive. Madre de las Américas. Tú que en verdad eres nuestra Madre compasiva, te buscamos y te clamamos. Escucha con piedad nuestro llanto, nuestras tristezas. Cura nuestras penas, nuestras miserias y dolores. Tú que eres nuestra dulce y amorosa Madre, nos acoges en la calidez de tu manto, en el cariño de tus brazos. Que nada nos aflige ni perturba nuestro corazón. Muéstranos y muéstranos a tu amado Hijo, para que en él y con él encontremos nuestra salvación y la salvación del mundo. Santísima Virgen María de Guadalupe, haznos mensajeros tuyos, mensajeros de la voluntad y de la palabra de Dios. Amad.